De nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti en esta hora, Señor, y al abrir tu palabra, Padre, te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría, y que abra nuestra mente, Señor, para entender y comprender tu palabra. La asistencia de tu Espíritu Santo en esta hora es importante, porque es Él que nos va a iluminar y nos va a dar el conocimiento necesario para poder entender y comprender tu palabra. Señor, gracias. Todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de tu palabra, Señor. Y tú seas glorificado y exaltado, Padre, por siempre. En el nombre de Jesucristo iniciamos esta clase, Señor. Amén. Bien. ¿Cuál era el tema, recuerdan? ¿No? Para seguir la línea. La obra de él. ¿Ah? ¿Cómo? Claro. Bueno, seguimos ahí, ¿ah? Vamos ahí. Ya. Hechos capítulo, pasé un repaso rápido nomás. Hay muchos que han venido acá. Está ahí nuestro Lino. Buenas noches. Por estar aquí, ¿quién más? ¿Qué pasó también? Ya. Muy bien. Hechos capítulo 1. Ya, como les vamos a hacer un pequeño recuento rápido nomás para que podamos ir teniendo en cuenta a donde nos hemos quedado. Vuelvo a repetir esto, hermanos. Es en el libro de Hechos donde se inicia ya en forma permanente la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de la iglesia, y esto va a ser continuo hasta el final de los tiempos, o sea, hasta el final donde ya Dios va a llevar a su iglesia. Entonces, esa obra del Espíritu Santo se inicia aquí en forma permanente. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no estuvo actuando antes, sí, sino que ahora ya lo está haciendo. O sea, se inaugura ya la venida del Espíritu Santo, pero ya en una forma permanente y constante a través de los miembros y a través de la iglesia. Eso tienen que tener en cuenta. ¿Dónde ocurre eso? Es precisamente en la promesa que Dios le dio en Juan. Y en 1:4 dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual le dijo que oíste de mí. Esto está pues claro en el versículo 14, en el capítulo 14 de Juan, donde le dice, yo rogaré al Padre y Él os enviará al Espíritu Santo. Bien, habíamos dicho que algo importante de la venida del Espíritu Santo lo encontramos en el versículo 6 para adelante. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, estoy en el versículo 6, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesucristo le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Entonces, habíamos dicho para qué es el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Para qué es? Para predicar, para anunciar el Evangelio, y para que ese Evangelio anunciando salve a las personas, resucite a los muertos,
perdone a los condenados y puedan pasar de una vida de fracaso, de derrota, a una vida de victoria. Para eso es el poder de Dios. Entonces, el poder más grande y la obra prioritaria del Espíritu Santo es salvar a ese pecador condenado. Más que haga una sanidad física, más que haga un milagro portentoso, la obra prioritaria es esta, de salvar. Por eso dice, recibiréis poder. El poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que ellos testifiquen de ese evangelio, de esa verdad, que cambia y transforma a las personas. No es para otra cosa. Muchos utilizan el poder del Espíritu Santo para exhibicionar, para hacer cosas portentosas, y así dicen manifestar el poder del Espíritu Santo. No. Específicamente es para eso, y aquí lo vemos esto acá. Muy bien, entonces esa promesa y ese actuar del Espíritu se manifiesta claramente ya en Hechos 2. ¿No? En el capítulo 2 dice, cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Bien. Ahí está lo que podemos llamar el derramamiento del Espíritu Santo sobre esa primera iglesia, que todos lo conocemos como la iglesia primitiva. Estaban reunidos ahí 120 personas, y sobre esas 120 personas viene el Espíritu Santo, se derrama sobre ellos, y ellos entonces se llenan de poder, de valentía y de coraje, y comienzan a predicar el Evangelio, ¿no? Y el primero que hace esto es el apóstol Pedro, porque él se levanta y dice, esto no están borrachos, sino esto es lo que está profetizado en el libro de Joel. Y comienza a decirle todo, parte de lo que el libro de Joel decía, que en los posteros días derramaré mi espíritu, y todo eso que ya lo conocemos. Y ya esa sería la inauguración del obrar del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y el Espíritu Santo va a seguir con ellos en todo lo largo del libro de los Hechos, y sigue ahora con la iglesia hasta el día en que Jesucristo venga a la tierra. Entonces estamos en la era del Espíritu Santo. Bien. Lo que nos quedamos la vez pasada fue si ¿cuál es la diferencia, ¿se acuerdan? Entre lo que era el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Esos dos conceptos, ahí nos quedamos. Ahora, ¿cuándo empieza el bautismo? Cuando tú te conviertes, cuando tú reconoces que eres un pecador que está bajo condenación, y tú aceptas la obra de Cristo en la cruz y lo recibes, esa obra. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Aplica esa obra de Cristo en la cruz a la persona que se arrepiente y cree en eso, y entonces esa obra de Cristo en la cruz es aplicada a ti para que Él te limpie de todos nuestros pecados y podamos presentarnos ante Dios libres y puros, sin pecado. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos mira a nosotros, ya no nos va a ver como somos nosotros. Por ejemplo, Dios no me va a ver a mí como Walter, porque yo soy un pecador. Pero al aceptar a Cristo, la obra de Cristo viene hacia mí, y ya Dios no me ve a Walter, sino ve ¿a quién? A Cristo. Porque Él ahora vive en mí. Y por lo tanto yo ya soy libre de toda condenación, porque ya Cristo pagó la deuda mía y Él está en mí. Entonces, por lo tanto, yo ya no soy un pecador condenado, sino soy
hijo de Dios, salvado por Jesucristo y redimido y regenerado por el Espíritu Santo. Y esa obra es el poder del Espíritu Santo que hace en cada uno de nosotros. Por eso, hermano, tienen que tenerlo allí, constante, porque en algún momento ustedes van a ser, el diablo le va a mandar los dardos que le va a hacer dudar de eso. Le va a hacer que ustedes tambaleen la fe. Y veo yo muchas de esas personas, y por eso yo pienso que algunos se apartan de la fe. Porque no comprenden esa obra tan poderosa y tan maravillosa que el Espíritu Santo ha hecho en ellos a través de la obra de Jesucristo. Y entonces llega el momento en que a veces ellos, porque se apartaron, o porque pecaron, o porque cualquier cosa que pasó, comienzan a dudar de su fe. Comienzan a dudar si son o no son. Ahora, claro, eso es normal. Recuerdan ustedes en el curso Sígueme, no hay un tema que se llama, ¿cómo? La etapa de la duda. Eso es normal. Hermanos, ¿sabes cuántas veces yo me he convertido? Me convertí una sola vez, porque no hay más conversión más que una. Pero ¿sabes cuántas veces yo salí al frente y me entregué? 8 veces. Porque en algún momento yo, al escuchar una predica, me llegó tal que decía, de repente no soy, salí al frente. Ya, pasaba un tiempo, otra vez volví a bajar y escuchaba otro sermón. Y me tocaba tanto que yo decía, de repente no soy, y salía de nuevo. 8 veces. Y yo ese recibo a Jesucristo. Por si las dudas, ¿no? Pero solo una sola vez. Una sola vez nomás tú recibes a Jesucristo y ahí está Cristo. Sino que nosotros pasamos ese vaivén, esa duda, que es normal. Es normal. Pero cada vez nuestra fe tiene que ser cimentada y arraigada en la palabra de Dios. Y cuando ya tu fe está firme, hermano, no hay ideología, no hay pensamiento, no hay demonio, no hay diablo que te haga dudar de que tú eres un hijo de Dios. Aún así hayas caído en pecado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Muy bien. Entonces somos bautizados en el momento que nosotros recibimos a Cristo. A Cristo como nuestro Señor, eso es importante, y Salvador. Aquí quiero hacer un acápite. No se puede recibir a Cristo como Salvador si Cristo no es tu Señor. Cristo es Señor, es tu Señor, así no te salves. Porque Cristo sigue siendo Señor. Él dijo que toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por eso yo no estoy, yo no creo eso cuando a veces, aquí póngame atención, a veces en algunas figuras, en algunos cuadros también he visto ahí, y hay predicadores también que hablan, que los demonios están en el infierno atormentando a los espíritus condenados. Y lo muestran ahí que un demonio lo está metiendo un tridente ahí a uno que está condenado, otro demonio que lo está agarrando a palos, y que los demonios están que se sadiquean ahí con los... No. Si no, pues el infierno para los demonios fuera un festín. Fuera su centro de recreación y ellos estarían felices torturando a los condenados. No, aún en el mismo infierno los demonios están siendo atormentados. En el mismo infierno los demonios están siendo enajenados. Y ellos están allí, postrados. ¿Dónde encontramos eso?
Y nadie me pregunta, ¿ves qué problema? Yo le puedo comenzar a usted un chiste, un cuento, y ustedes lo van a creer. Dígame, hermano, ¿dónde dice eso? Eso es importante. Bien. La primera carta de Pedro. No, perdón, la segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Dos, 4. ¿Alguien lo lee? Ya, léalo, hermana, por favor. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que alejándolo al infierno, llevó a nuestras aflicciones de esta oscuridad. ¿Para qué? Para ser reservados oscuros. ¿Qué están haciendo los demonios? Porque acá cuando habla de ángeles caídos, estos son los demonios. ¿Dónde están los demonios? ¿Qué están haciendo? ¿Están ahí en su carnaval? ¿Atormentando a los condenados? No, ellos están en una prisión y de oscuridad. Y están allí reservados para el día en que venga el juicio del gran trono blanco y todos ellos sean arrojados al lago de fuego y azufre. Por eso yo no creo eso cuando ponen ahí las figuras, que los demonios están ahí a la gente, que los están tirando látigo, que la gente está ahí sufriendo por los demonios. No, los demonios también están ahí sufriendo, están en prisiones de oscuridad. Bueno, ese fue una capítulo. Entonces, esos demonios ahí tienen que reverenciar y honrar a Jesucristo, porque Él es Señor de todo el universo. Y dice, toda lengua, toda rodilla, ¿qué más? ¿Confesará qué? El que Jesús es el Señor. Y eso lo van a hacer nosotros nomás, los demonios, ¿no? Todos. Los demonios, el mismo diablo va a tener que confesar a la fuerza, si no quiera, que Jesucristo es el Señor. Bien, entonces, si nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, no olvidemos que Él es Señor. ¿Y qué es el Señor? Que Él tiene potestad, dominio y señorío sobre nosotros. Por eso es que no podemos nosotros ser salvos y después ya salvo para siempre, ¿no? Ser salvo y ya no pierdo mi salvación. No, porque si Jesucristo es tu Salvador, también es tu Señor, y como Señor Él tiene dominio, potestad y señorío sobre ti. ¿Para qué? Para que tú cumplas y obedezcas todo lo que Él ha ordenado en su palabra. Por eso no podemos obviar la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, y decir soy salvo, y vivir como no da la gana. Porque Él es nuestro Señor. Y Él nos manda, porque Él es Señor para la gloria de Dios. Entonces el Espíritu Santo confirma esa verdad en nosotros, de que Él es nuestro Señor, y confesamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí somos nosotros bautizados. ¿Cuándo somos llenos? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo? Cuando desciende el poder, no el Espíritu Santo, sino el poder de Dios sobre nosotros para comenzar a vivir una vida en santidad. Una vida que agrada y honra a Dios, o sea, a Jesucristo. A ver, ¿cómo es esto? El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y cómo Él puede manifestar la vida de Cristo? ¿Cómo Él manifiesta la vida de Cristo?
Mire, yo le dije, cuando empecé la clase, creo que esta ya la cuarta o la quinta clase. La quinta clase. Cuando yo empecé la quinta clase, la primera clase, yo le dije, es imposible para el ser humano vivir la vida cristiana si no es con la ayuda, si no es por el poder del Espíritu Santo. No se puede. Es imposible. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es espiritual. Y por lo tanto solo el Espíritu Santo nos da el poder, la fortaleza y el coraje, ¿qué? Para que podamos nosotros vivir la vida cristiana. La vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo. No lo puedes vivir en tu fuerza, no lo puedes vivir en tu capacidad intelectual, en tu poder, vas a fracasar. La vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo viene a morar ya en nosotros, ya no con nosotros, sino en nosotros. Y nos da entonces la capacidad y las herramientas necesarias para que yo pueda vivir la vida cristiana, para que yo pueda vivir una vida en victoria, para que yo pueda llegar al cielo con Él. Por eso, si la salvación no es por obra, la santificación tampoco es por obra. Yo les decía que algunos reciben la salvación por la fe, pero quieren permanecer en la fe por sus obras. Y eso no puede ser así. Si tú recibiste a Cristo por la fe, la permanencia en esa fe es también por fe. Y la fe en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, el que empezó, ¿cómo es? ¿Y a quién le empezó? El Espíritu Santo. ¿Y quién la va a culminar? ¿Quién la va a culminar? El mismo, porque dice que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfección, tú o el Espíritu. El Espíritu la va a seguir perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que ya nos vamos a la tierra. Miren cuán importante es conocer esto para no depender de nosotros, ni de ningún otro personaje humano, sino la dependencia es absoluta y única del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está trabajando con nosotros de tal manera que está perfeccionando la obra de Jesucristo en nosotros. Eso se llama la regeneración. La regeneración. Después vamos a ver la obra del Espíritu Santo según lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo en Juan. ¿Ya? Bien, entonces la llenura del Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo actuando en el creyente. Ahora, aquí hay un proceso. Y esto es lo que a veces es más difícil. Es un poco más difícil esto acá. Porque nos cuesta a nosotros doblegarnos, nos cuesta a nosotros reconocer que somos pecadores, nos cuesta a nosotros reconocer que somos unos fracasados, nos cuesta a nosotros reconocer que no podemos. Y por eso es que muchas veces queremos hacerlo en nuestra propia fuerza. Y si no podemos en nuestra propia fuerza, entonces ¿sabes qué hacemos? Nos volvemos religiosos. Y creyendo que cumpliendo ciertos ritos, cierta liturgia o ciertas cosas, ya estamos bien con Dios. No. No. A lo largo de mi vida cristiana, yo tengo que darle campo y terreno al Espíritu Santo
para que Él vaya haciendo el cultivo de la santificación, ese proceso de yo mengua y Él crezca. Ese proceso de que yo ya dejo de ser yo, para que el Espíritu Santo comience a reinar y gobernarme, sin anular mi voluntad. Él no anula mi voluntad, sino que yo voluntariamente le digo, Espíritu Santo, ven a mí y toma, esto es tuyo. Es algo voluntario. Él no nos fuerza, Él no nos obliga, sino Él nos dice que nosotros tenemos que rendirnos a Él. Miren, esto es interesante, ¿no? Bueno, aquí no, pero hay un púlpito que tiene ahí una mano así. ¿Por qué esta es la señal cuando la gente ora? ¿Por qué hacemos esto? Los judíos no oraban así, ¿eh? Jesucristo no oraba así. Ellos dicen que levantaban las manos, miraban al cielo y oraban así, exclamando, ¿no? ¿De dónde aparece esto así? ¿Y qué significa esto? ¿Cómo? Claro, pues yo puedo rogar también así. O yo puedo rogar postrándome, humillándome, como dice, ¿no? Pero esto es un símbolo. ¿Ah? Claro, algunos dicen, por favor, ¿no? Algunos dicen, por favor, y hacen así, ¿no? Pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene este símbolo? No viene. La Iglesia Católica ha tomado muchas cosas, pero no viene de ahí. Mire, ¿de dónde viene esto? Exactamente no recuerdo la fecha ahorita, pero era en el tiempo de la esclavitud, cuando iban a chapar a los negros o a los chinos y lo traían y muchos se escapaban, y entonces había un grupo que habían creado para que vayan y los chapen a los esclavos que se escapaban, ¿no? Entonces los esclavos, cuando ya no podían y clamaban, porque a veces el esclavo que se escapaba lo mataban, entonces el esclavo se arrodillaba y hacía así. ¿Para qué? Para que le pongan la soga ahí y se lo lleven otra vez de regreso. O sea, lo que hacía el esclavo era, me rindo. Nosotros decimos manos arriba, ya está esa rendición, ¿no? Pero en esa época no era levante las manos, sino era, ponían así su mano y se entregaban así, y entonces venía el amo y los amarraba así y se los llevaba otra vez a la esclavitud. Y esto es un símbolo de rendición. Es un símbolo de que ya yo no puedo luchar ya. Me rindo, acá está. Esa figura lo toman los cristianos y hacen esto como una forma de rendición. Me rindo, Señor, ya no soy yo ya. Yo he estado viviendo mi propio cristianismo, he estado viviendo mi propia vida religiosa, he estado viviendo mi propio cristianismo a mi manera, pero ahora no, ahora quiero vivir como tú y me rindo. Eso significa eso. Por eso que nosotros tomamos este símbolo cuando oramos, porque estamos clamando, estamos rogando al Señor que nos perdone, que nos ayude, que tenga misericordia, y hacemos así, ese símbolo. Ahora ya saben, ¿no? Eso no está en la Biblia, pero es parte eso de muchas cosas que nosotros a veces hacemos, pero tenemos que saber por qué lo hacemos. Entonces, la llenura del Espíritu Santo viene cuando yo, en forma voluntaria, me rindo ante el obrar de Dios a través del Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, toma mi vida. Yo no puedo, yo no sé, yo soy débil, pero en tu poder y en tu fuerza, yo seguiré adelante. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién hace eso? ¿Quién de nosotros hace eso?
¿Sabe cuándo hacemos eso? Cuando estamos en problemas, cuando tenemos una dificultad, cuando estamos enfermos, cuando estamos en una situación difícil. Si hubiera ahorita un terremoto, ¿tú sabes cómo la gente saldría afuera? Saldría revolviendo, y ahí hasta su oración sería tan sincera, ¿no? Pero después pasa el temblor. Otra vez, a esta hora ver Magali, a ver sus novelas, ver todas estas cosas ahí. Porque ya pasó, pues. Y siguen viviendo su vida. En el cristiano no es así. Yo todos los días tengo que rendirme ante Dios. Tengo que rendirme ante el Espíritu Santo. Para que Él empiece a vivir su vida en mí y no yo. Y eso lo voy a hacer de dos maneras. A través de las instrucciones que Dios me da en su palabra y a través de la oración que yo le pido el poder para cumplir esto. Cuando uno lee la Biblia, yo te soy sincero, hermano, cuando yo antes leía la Biblia, yo decía, esto es imposible. Es imposible. ¿Quién le va a meter una cacheta y va a poner la otra? A ver, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a amar a su enemigo? ¿Quién va a hacer eso? A ver. ¿Quién va a perdonar una deuda que te debe una... que te debe un montón de plata? ¿Quién va a hacer lo que hizo Esteban mientras lo están matando, apedrando? Él dice, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién? Yo mismo digo, me metes una cachetada y yo te meto dos porque estoy con tu yapa todavía. Y antes que te metas, yo te digo, tú no sabes con qué te estás metiendo. Tu cinturón marrón. Porque eso yo. Pero con referente a la Biblia, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces yo tengo que actuar como Cristo actuó. Yo tengo que amar como Cristo amó. Yo tengo que vivir como Cristo vivió. Y eso no se puede en la propia carne, no se puede en la propia intelectualidad humana. Eso es el ministerio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es la obra del Espíritu Santo aplicada a ti de lo que Jesucristo nos manda hacer. El salmista dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a ti la honra, a ti la gloria. No a nosotros, sino a ti. Y muchas cosas que encontramos, vamos a ver más adelante, cómo el Espíritu Santo obra, es porque ellos dependieron absolutamente del Espíritu Santo y no de ellos. Ahora, eso nos debe dejar como mensaje a nosotros. No depender de nosotros. Depender del Espíritu Santo. Pero ¿qué es eso? Para depender de Él, tenemos que rendirnos. Tenemos que juntar nuestras manos así. Me rindo, Señor. Tú haz la obra en mí. Eso es esto. ¿Cómo se inicia esto en Hechos capítulo 12? Precisamente ellos estaban metidos en lo que llaman el aposento alto, habían trancado las puertas, habían cerrado todo por miedo a los romanos. Y ahí viene el Espíritu Santo, los llena a ellos y ellos comienzan con coraje, con valor, con valentía a predicar la palabra de Dios. De ahí, sí. Pero viene ahí el Espíritu Santo porque ellos buscan o cumplir el propósito. No, ¿ellos qué estaban haciendo? Orando, pues. Orando. Ellos estaban esperando ¿qué? Lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo. Esperen porque va a venir la promesa. Entonces ellos dicen que estaban orando. Y en ese momento que ellos están orando, están clamando a Dios, viene el Espíritu Santo, los llena y ellos entonces comienzan a predicar y anunciar el Evangelio. Mire, esto es de tal manera interesante. Cuando ustedes siguen leyendo, dice que a Pedro y Juan fueron y los metieron a la cárcel por estar predicando. Y Pedro, que era el cobarde, Pedro, que era el que lo negó a Jesús, de pronto a ellos les prohíben y él le dice, juzguen ustedes si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Yo voy a obedecer a Dios.
así me mate. ¿Y saben lo que hicieron? Lo agarraron a latigazos y lo botaron. Y ellos dicen que salieron gozosos de haber padecido por el nombre de Jesucristo. Ese es Pedro, mira, el que lo negó, el que se escaparon. De pronto, ahora él está dispuesto a dar su vida por eso que él lo había negado a su maestro. ¿Qué lo transformó? ¿Qué los cambió? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, no hay otra forma de que yo, porque yo lo veo que este es un cobarde, se escapó, lo abandonó, lo traicionó a su maestro. Sin embargo, ahora dice, ustedes juzguen si es menester obedecer a ustedes o a Dios. Nosotros vamos a obedecer a Dios. No pegan, péguenme, pero nosotros vamos a seguir. Y ustedes van a seguir leyendo la muerte, por ejemplo, de Jacobo, la persecución que hubo contra los cristianos. Y ellos seguían predicando y seguían predicando. Yo me pregunto, hermano, y siempre yo me he cuestionado a mí mismo. Les conté del pastor que vino de Ayacucho a dar su testimonio en una convención que hubo, que ellos estaban en una iglesia, habían más o menos como cerca de 30 personas, por ahí había, y entraron los terroristas. Los terrucos entraron ahí a esa pequeña iglesita. Y los agarraron al pastor, el que estaba consigo, todo, los tiraron ahí, y con las metralletas le dijeron, a ver, los que son cristianos se quedan, y los que no son se van afuera. Te ríes, a ver, ¿te quedas o te vas? Así, en forma... Así, honestamente. Honestamente, sí. Ya no me digas, pero ya tú cuestionate ahí. ¿Qué harían los padres de familia? Yo tengo mis hijitos pequeños, no los voy a dejar huérfanos. Los solteros, no, yo todavía no me he casado. Y así podemos argumentar muchas cosas. Mire, hermano, ¿sabe qué pasó? Eso fue para mí algo que me sorprendió bastante. Dice que de toda esa gente, como 25 salieron afuera y solo 5 nomás se quedaron ahí en el templo. Y ellos dijeron, ya pero nos van a matar acá. Así que se rodearon y se abrazaron ahí esperando que le caiga la bala. Cuando ellos están así, dice que afuera comenzó... Los mataron a los 25. Y no a ellos. Entonces el pastor se quedó así, miraba. Y viendo el jefe le dijo, me gusta a ustedes porque ustedes sí mueren por su creencia. Esos son unos cobardes. Ellos son los traicioneros y por eso lo hemos matado. Pero ustedes son como nosotros. Mueren por su ideal, mueren por su religión. Y los dejó. Es un testimonio que contó un pastor de Ayacucho que vino a una convención ahí. Pero yo me he preguntado siempre, ¿qué hubiese hecho yo si hubiera estado ahí? Y ahora esa pregunta se la he dado a ustedes. ¿Qué harían ustedes si se encontraran en esa situación? Humanamente, hermano, yo arranco. Pero si estoy lleno del Espíritu Santo, recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que digo? Sobre la vida. Eso ya, pero no tiene nada que ver con la muerte. Él dijo, el que quiere preservar su vida, la perderá. Y el que dé su vida por causa de mí, la hallará. Esas palabras deben resonar. Y yo creo que han resonado esas palabras en eso, porque dijo, el que quiera guardar su vida para sí, la perderá. Pero el que pierde su vida a causa de mí, ese la hallará. Y eso, hermano, es precisamente la obra del Espíritu Santo en ti, dándote ese valor, ese coraje, no importando tu vida,
no importando el sacrificio que vas a hacer, solo aguardando la promesa de que al salir tú de este mundo, te vas a encontrar con Dios en el cielo, en la eternidad. Y ahí no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no hay enfermedad, no hay nada. Vamos a estar en la boda del Cordero. Si tú mantienes esa idea, no vas a tener miedo ni aún a la misma muerte. Porque yo me quedo sorprendido, hermano. ¿Quién ha visto la película Quo Vadis? Quo Vadis significa, en latín, ¿no? Significa ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Es una obra grandaza, les recomiendo que la lean. Es de Stevenson esa obra. Bueno, en la película Quo Vadis, ahí se ve cómo Nerón, el emperador Nerón, la agarraba a los cristianos, los amarraba así en ataúd de 10, le echaba brea ahí, y venía el verdugo con la antorcha, y Nerón le decía, si ustedes renuncian a su fe, si ustedes blasfeman contra su Dios, los salvo, si no los quemo acá. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Se pusieron a cantar. Y Nerón decía, pero ¿cómo? Y en la película se ve, pero le estoy perdonando la vida y quémelo. Y los quemaban. Y los hacían unas antorchas humanas. Nerón. En el circo romano, por ejemplo. Para espectáculo de la gente, sacaban a los cristianos y a los leones que lo tenían como 10 días de hambre. Y los soltaban y a los leones para ver cómo los leones lo despedazaban todo. Y los cristianos, y no hay ninguno que corra ante el emperador y diga, piedad, clemencia, emperador. No, se abrazaban entre ellos y comenzaban a cantar mientras los leones comenzaban a devorar. ¿Usted humanamente cree que se puede hacer eso? Y nosotros nos ofendemos porque no me saludan. Nos ofendemos porque no me dieron una gaseosa. Sí, dime. Algo parecido hace varios años, hermana Fortunato, cuando ella estaba en el grupo de terrorismo. El día de hoy, sí, bueno. Ella con sus hijos pequeños, que fue a la oración y también entraron los terroristas, que sucedió lo mismo que usted. No sé si era el mismo pastor, pero algo así pasó. Porque los terroristas eran gente muy dada a sus creencias, ¿sí? A su ideología. Y el texto que ella cruzó, ella dijo, ¿no? Yo le niego ahorita, el Señor me negará, entonces le queda obedecer. Claro, ahí es esto, sí, esto está en 2 de Timoteo, ¿no? Que me niegue delante, yo también lo negaré delante del Padre, ¿no? Está en Mateo también, nuestro Señor Jesucristo dijo. Pero hermano, ese es el poder del Espíritu Santo. No hay otra cosa. Nosotros cantamos, y esa es la época acá de Yanina, que ella es la patriarca acá, ¿no? El himno, allá también está una de las patriarcas también ahí. Yo que soy chibolo de la Guardia Nueva, ellos son de la Guardia Vieja. ¿Se acuerdan una canción? María también, bueno, no tanto, pero sí, ya. No, hay una canción que cantábamos nosotros que se llama Maranata. Maranata, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Bueno, la chibolada no tanto se acuerda, pero es una canción, y esa palabra Maranata está en la Biblia. Solo hay una vez nomás de referencia a esa Maranata. ¿Qué significa? Cristo viene. Ese era un santo y seña de los cristianos. Era un santo y seña de los cristianos. ¿Cómo se utilizaba esta palabra? A los cristianos los chapaban y los metían en los calabozos ahí. En el circo romano los metían a los calabozos. Entonces el emperador venía y daba el espectáculo al circo ahí, ¿no? Entonces dice, a ver, saquen a 10 cristianos para que se coman los leones. Entonces entraban los soldados, decía, y a veces ahí estaban sus hijos, estaba su esposa, ¿no?
Y lo agarraban, no, o sea, que lo agarraban ahí. Sus amigos también, o sea, pero los soldados lo agarraban y se veían. Y él decía, Maranata, Maranata. Y salía sabiendo que iba rumbo a la muerte. Él no se desesperaba. Él no decía, pero mis hijitos, mi esposa, ¿qué van a hacer? No. Él le decía, Maranata. Y salía rumbo al paredón. ¿Qué significa Maranata? Y eso es lo que él le decía. ¿Saben? Cristo viene, no se preocupen. Yo voy a ir primero, pero él va a venir por ustedes. Eso significa Maranata. ¿Quién puede hacer esa obra en el ser humano? Solo la presencia del Espíritu Santo hace esa obra en el creyente. La llenura del Espíritu Santo es un acto tan interesante. Esto, a ver, la primera carta de Juan vamos a ver. Ya aquí le quiero mostrar algo muy interesante acá. Miren, aquí van a ver la presencia del Espíritu Santo obrando en el creyente en el momento de la prueba, del dolor, del sufrimiento. Que muchas veces nosotros, y yo también, caemos en desesperación, en duda, y decimos, Señor, ¿dónde estás? Miren, 4:12. Primera de Pedro 4:12. No, primera de Pedro. Primera de Pedro 4:12. Miren lo que dice acá. Amados, Pedro está hablando a la iglesia, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. O sea, el sufrimiento, el dolor, las pruebas, no es cosa extraña para el cristiano. El cristiano va a tener que pasar todo esto. Así que no es una cosa extraña, no te sorprendas cuando venga una prueba, cuando venga una dificultad, cuando tus amigos te dejen, cuando tus padres se opongan, cuando tu novio te deje, no importa. No te sorprenda, dice acá, de la prueba que ha de venir como si cosas extrañas aconteciere, sino dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois dichosos, gozosos. Sois bienaventurados, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo viene sobre usted, se manifiesta sobre usted. Esta es la llenura del Espíritu Santo. Cuando más sufrimos, cuando más prueba tenemos, cuando la situación se pone más difícil, la presencia del Espíritu Santo se manifiesta más, en dándote coraje, en dándote poder, en dándote consolación, para que puedas resistir esa prueba, aún si esa prueba nos lleva a la misma muerte. Soy bienaventurados y gozosos porque el Espíritu viene sobre ti. Ahí ese es. El Espíritu Santo no viene, hermano, cuando esas personas comienzan a temblar, cuando comienzan a hacer cosas extrañas, que dice que está lleno el Espíritu Santo, no es así. El Espíritu Santo es para esto, para ayudarnos, para consolarnos, para darnos fuerza y poder para seguir adelante, aún de que todo esté en contra nuestro. Dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes.
ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, en otras palabras, Cristo se glorifica en nosotros cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando dificultades. Pero ¿de parte de quién Él es glorificado? No, ¿de parte de quién es glorificado? A ver, piensen. ¿De parte de quién es glorificado? Nosotros confiamos ante Él, Él se glorifica. Pero está bien, pero ¿para qué se va a glorificar Él? Vamos al texto. Dice, ciertamente de parte de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que nos están haciendo daño, los que nos están haciendo sufrir, los que nos están poniendo a prueba. De parte de ellos es blasfemado. Es lo que hacía Nerón, blasfema contra tu Cristo, blasfema esto. Pero dice, pero por vosotros es glorificado. O sea, por lo que me están haciendo a mí, por lo que yo estoy sufriendo, por lo que yo estoy pasando, Jesucristo es glorificado hacia el mundo. Porque ellos están viendo que mi fe no es convencional. Mi fe no es porque me está yendo bien todo. Mi fe no es porque yo estoy siendo bendecido. Mi fe es genuina y auténtica, que no importa lo que pase, no importa lo que esté pasando, yo sigo glorificando a Dios. Mire, hay una diferencia entre la muerte de un cristiano y uno que no es cristiano. El que no es cristiano no sabe dónde va, no sabe cuál es su destino final. Y muchas veces muere angustiado, muere con miedo, porque no sabe su destino. Y muere a veces gritando de una forma horrenda. El cristiano, ¿cómo muere? ¿Cómo morían los cristianos en el circo romano? ¿Cómo morían los cristianos en la hoguera? ¿Cómo morían los cristianos cuando eran degollados? ¿Cómo morían los cristianos? Y la gente no entendía, por eso le digo, en esa película, ¿sabes? Cuando Nerón baja y dice, pero ¿cómo es posible? Están todos ahí ya calcinados, pero decía, pero ¿cómo? No entiendo, le estoy dando el perdón y ellos prefieren morir. Y morían cantando. Él no entendía eso. Ahí está siendo glorificado Cristo. En el dolor, en la prueba, en el sufrimiento, Cristo está siendo glorificado. Miren, para que entendamos esto mejor. El 13, ahí está la clave. En el versículo 13, dice así. Si no gozaos. ¿Qué es esto? Gozaos por cuanto soy participante de ¿qué? Cuando a Pedro y a Pablo, ustedes vean en Hechos capítulo 6, cuando a Pedro y a Juan los azotan y les dice que ellos salieron gozosos de haber participado de los padecimientos de Cristo. Y salieron gozosos. Y acá entonces está diciendo, porque ustedes van a participar de los padecimientos de Cristo, ¿para qué?
para que también en la revelación de su gloria, ¿qué pasa? Os gocéis con alegría. Aquí hay algo interesante. Quiero relacionar esto. Y a mí me sorprendió, hermano. Y esto me cambió mi forma de pensar, de ver la eternidad y de tener fe más en Jesucristo. Aunque no tengo yo la fe, porque a veces dudo también, a veces me cuestiono también, pero esto me cambió un poco y reafirmó mi fe. Mire cómo va a ser el final de nosotros, pero en el cielo. ¿Y cuál es la promesa para nosotros? Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 3. Este es un mensaje que le está dando nuestro Señor Jesucristo, el final de los tiempos, a la iglesia de Sardis. Y nuestro Señor Jesucristo es interesante porque a cada iglesia le va a decir cuál es el error en que ellos están, pero a través también dice cuál es la promesa que les espera a ellos, si es que ellos obedecen o si cambian. Bien, miren este versículo final que le da la promesa a la iglesia de Sardis. Dice el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere, o sea, el que logre llegar al final por la obra del Espíritu Santo, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esto es maravilloso. Esta es una figura, y acá pónganme atención, esta es una figura que se ve también en Cuba, ¿no? El héroe de la obra de Quo Vadis se llama, si no me equivoco, no es Virgilio, se me ha olvidado. Pero este señor va conquistando bastiones para Roma, va conquistando pueblos, es un guerrero, va conquistando mucho territorio para Roma, porque eso era lo que hacía Roma, conquistaba pueblos para que después le paguen impuestos, ¿no? Y este personaje conquista mucho pueblo, y entonces un día lo traen a Roma como vencedor, ¿no? Y entonces él se viste de seda blanca con un cinto dorado, aquí no sé, y un carruaje llevado por 3 caballos y un general a su lado de él. Y él entra al circo romano y ahí está toda la gente, y al frente está el emperador con todo la plana mayor, y él entra como el héroe, el que ha ganado. Y el general pronuncia su nombre. Vamos a suponer que se llama pues Virgilio, vamos, Virgilio. Y él dice, el general se para delante del emperador ahí, y le dice, el general Virgilio.
es el héroe de todas estas batallas, de todo esto que hemos conquistado. Y entonces él baja de su caballo, se acerca al emperador y el emperador le pone una corona, la de olivo, ¿se acuerdan? Laureles y olivos le ponen, que simbolizaba que él está siendo retribuido, glorificado y dándole todos los honores por lo que él había hecho. Ahora, esa figura aquí está retratada. Miren, vamos a leerlo bien. Al que venciere, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a hacer? Primero lo va a vestir, ¿de qué? Vestiduras blancas. ¿Qué más? Su libro, el libro que había ahí va a ser su nombre. Y vamos a ejemplificar esto. En las cortes celestiales, donde nosotros vamos a ir algún día, ahí va a estar nuestro Dios, el Padre. Ahí está como el emperador. Y voy a entrar yo, o tú, o cualquiera. Vamos a entrar, el ministro ahí, con sus vestiduras blancas, jalado por caballos ahí. Y nuestro Señor Jesucristo va a estar a un costado. Ahí está el Padre. Estoy ejemplificando la figura, nada más. De acuerdo a cómo entra y nuestro Señor Jesucristo dice, ahí está, el héroe, el que resistió, el que no le importó sacrificar su vida con tal de mantener la fe, el que no le interesó aún su propia vida y que la dio por causa del Evangelio de Jesucristo. Él es el ganador. Y se acerca al Padre, y el Padre, ¿qué dice? ¿Cuántas coronas hay? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas coronas hay? Bueno, hay una corona que se llama al que venciere. A ver, acá mismo está la corona de la vida. Acá mismo está, en esta misma, creo que es a la iglesia. Retén lo que has tenido. La iglesia de Esmirna. Ya, está en el capítulo 2, el versículo 10. Dice, no temas en nada de lo que ha de parecer. O sea, no temas en nada de lo que te va a pasar. Bueno, he aquí, el diablo echará a algunos en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación. O sea, la corona está sujeto a esto, hermano. Tendréis tribulación por 10 días. Pero ahí dice, sé fiel hasta la muerte, ¿y qué? Lo que va a pasar es que cuando estemos delante de Dios, y nuestro Señor Jesucristo pronuncie nuestro nuevo nombre, porque ya no va a ser, sino Él me va a dar su nombre, y yo muy temerosamente y tímidamente me acerque al Padre y Él me diga, buen siervo fiel, y me ponga la corona de vida. ¿Se imaginan ese cuadro aplicado a usted? ¿A mí? Imagínate ese día, ministro. A veces alucino yo. A veces alucino, ¿verdad? Pero es una realidad, porque yo creo en la Biblia. Y creo en la promesa de Jesucristo. Y algún día estaremos ahí en la presencia de Dios. Pero aquellos que perseveran por la gracia y obra del Espíritu Santo. Ahora, esto yo lo puedo cambiar. Esto yo lo puedo dejar por un momento de placer pecaminoso. Esto puedo dejarlo por $1.000.000.
¿Esto lo puedo dejar por unas desavenencias de la vida que al final se van a quedar? ¿No sería un tonto si hago ese trueque? ¿No sería el más idiota si hago esto? El apóstol Pablo en Romanos dijo así: estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nos espera a los hijos de Dios. No son comparables. Todo lo que puedas lograr acá, todo lo que puedas vivir acá, no son comparables con la gloria venidera que nos espera a los hijos de Dios. Hermano, grábense eso, tengan eso presente. Cuando van a pecar, cuando nuestros pies se quieran deslizar, cuando nuestra carne nos quiera llevar, pensemos, voy a cambiar eso por esto. No, hermano. Tenemos, como hizo el apóstol Pedro, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasteis a ser participante de la naturaleza divina. Repito una vez más, tenemos grandísimas y magníficas promesas de Dios para que nosotros lleguemos a ser participantes de esa gloria que Dios ha prometido a sus hijos. Y nuestro Señor Jesucristo lo culmina diciendo, ¿saben? Voy arriba para preparar morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Para qué voy a pelearme por un pedazo de tierra, un pedazo de terreno? ¿Para qué? Si allá tengo una morada celeste. ¿Para qué voy a estar aquí llorando y lamentándome de lo que no tengo, si ahí arriba lo voy a tener todo? Esto, hermano, nos da una gran verdad. No debemos echar raíces aquí en la tierra. Estamos simplemente de peregrinos. No debemos echar raíces. ¿Sabes cuándo duele dejar este mundo? Cuando echamos raíces. Y dice, tengo tanta plata que no me quiero morir. Tengo tanta fama que no quiero salir de aquí. Tengo tantas posesiones materiales que no sé con quién se quedará esto. ¿Y qué van a hacer? Hemos echado raíz. Esto es una ilustración. Virgilio Marón tiene un libro muy interesante, ¿no? Él pone ahí una ilustración que hace Diógenes a gran Alejandro Magno. Alejandro Magno llega a Grecia y es un gran conquistador y había escuchado hablar de la fama de Diógenes. Así que va a visitarlo. Y Diógenes vivía, pero tenía un techo de carpa, unos cuantos mueblecitos, ahí nomás hay una cama para dormir. Ese era el gran filósofo Diógenes, famoso. Y llega Alejandro Magno, entra y dice, pero ¿cómo puede vivir acá? Y entra y le pregunta a Diógenes, pero ¿y dónde están tus cosas? Le dice. Y Diógenes le responde, ¿y dónde están las tuyas? Y Alejandro Magno dice, pero yo estoy acá de peregrino, yo estoy de acá de pasada. Y Diógenes dice, yo también estoy aquí, de peregrino nada más y de pasada. ¿Se dan cuenta? O sea, no echa raíces. Aquí estamos solo de paso.
Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos de pasada yendo a nuestra tierra, a nuestra patria. Estamos yendo para allá, hermano. Así que no echemos raíces en este mundo. Ahora, con esto decir que no hay que trabajar, que no hay que tener sus cosas, que no podemos tener nuestras comunidades, sí. Pero recuerden que todo eso es simplemente pasajero. Y no debo afianzarme, no debo materializarme, no puedo andar con barros en la mano, sino con la esperanza suprema de que allá arriba me espera algo mejor. De que allá arriba tengo mi mansión. Esa es la esperanza de un cristiano. Y eso revolucionó el mundo antiguo. Eso cambió totalmente el pensamiento de los primeros cristianos. El saber que aquí solo somos. Bien. Aquí acabamos. Bien. Preguntas. Dime, hermano. Ese desapego a reformas internacionales, incluso a la pobreza, los primeros cristianos, era influenciado quizás por la doctrina que incluso el mismo Pablo lo menciona en sus adolescentes, ¿no? Que cuando Cristo venga el tiempo que va a estar a un vivo. O sea, en el sentido de que los cristianos pensaban en aquellos días de que Cristo vendría dentro de un par de años. Ah, ya, eso que, sí, que no querían trabajar porque sé que Cristo viene. Y Pablo dice que no trabaje. Claro, nosotros creemos que Cristo va a venir. Eso no hay ninguna duda, la Biblia lo dice. Pero lo que no sabemos, ni tampoco se nos ha revelado, es cuándo. Así que no podemos estar diciendo Cristo viene y entonces no trabajo, no estudio, no me preocupo, porque en cualquier momento viene Cristo, dice. Pablo se entera que los tesalonicenses estaban pensando así, porque algunos ya comenzaron a decir, ya Cristo viene, algunos hasta fecha pusieron y todo eso, ¿no? Y Pablo dice, no, y le va a dar ahí un reporte de cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al final le va a decir, mire, ese sinvergüenza que dice Cristo viene y no trabaja, pues no le den de comer. Porque el que no trabaja, que no coma. Y si no coma, ¿qué le pasa? Se muere. Los flojos están condenados a muerte. ¿No? Entonces, mientras Cristo viene, yo sigo trabajando. Yo sigo contribuyendo a mi nación, a mi familia, a mis hijos, a mi localidad. Yo sigo haciendo la obra de Dios. O sea, no puedo yo ser un fanático religioso o los anacoretas o los monásticos que se recluían en un monasterio y después bajaban a que la gente los ayude para tener que vivir. No. Cristo no nos dijo que nos apartáramos, sino más bien que nosotros contribuyéramos haciendo el bien al prójimo, ayudando a los necesitados, sanando a los enfermos y predicando las buenas nuevas de salvación, hermano. Y mientras yo espero la venida de Cristo, que Cristo me encuentre trabajando, que Cristo nos encuentre haciendo su obra, que Cristo nos encuentre haciendo el bien a los demás. Porque una de las formas que quizás muy poco se ha enseñado es que ese segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo es cuando tú estás contribuyendo a que ésta mejore. Estás contribuyendo a que este país salga adelante, estás contribuyendo con tu trabajo, con tus estudios, con tu esfuerzo a que esto mejore. Y ese trabajo de todos en conjunto está llevando bienestar a esta sociedad. Lamentablemente hay una tira de corruptos y sinvergüenza que se roban la plata. Pero al menos nosotros estamos contribuyendo. Daniel, el día en que tú te recibas de médico, tú estás contribuyendo con tu profesión a sanar muchos enfermos.
Solo que no debes cobrar mucho, nomás. Tu estudio, tu investigación que vas a hacer va a contribuir a que los que sufren por alguna enfermedad puedan mejorarse. Pero si tú dices, no voy a Cristo viene, ¿para qué voy a estudiar? Ah, pero sí quiere casarse. No. No. Así que mientras esperamos a Cristo, sigamos trabajando, sigamos contribuyendo, sigamos haciendo nuestra obra aquí en la tierra como buenos ciudadanos y buenos patriotas. Bien, otra pregunta. ¿Ya? Para el cristianismo igual también como dice ningún cristiano parecía la gran tribulación. Ah, bueno. Irán hace más o menos partido Mira, ahí estamos hablando de una postura que están los... Sí, hay tres posturas ahí, ¿no? Los que dicen que pasaremos la gran tribulación, los que dicen que vamos a ser arrebatados y aquellos que dicen que vamos a tener un periodo intermedio, ¿no? Son tres posturas. ¿Cuál de ellas creemos nosotros los bautistas? Bueno, yo no quiero creer en ninguna denominación o en ningún aspecto teológico particular. Yo quiero ver lo que la Biblia dice. Y claro, hay tres posturas. Ahora, ¿cuál es nuestra postura? Digo, es una postura, no digo que esto es así, ni que va a ser así, sino que es una postura dispensacionalista. Nosotros creemos, y respetamos las otras posturas también, de que nosotros no vamos a pasar esa tribulación. Porque hay textos en la Biblia que nos dan suficiente verdad sobre eso, ¿no? Él, por ejemplo, en el Apocalipsis, ahí cuando le da el versículo, estamos en Apocalipsis, ¿no? Cuando le da a la iglesia de Filadelfia, dice en el versículo 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, ¿de qué? De la hora de la prueba, ¿qué cosa? Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a quién, a los que moran sobre la tierra. O sea, aquí hay una promesa que nuestro Señor Jesucristo le diciendo, este mundo va a ser probado, este mundo va a entrar en un conflicto, una tribulación tremenda, para ver quiénes son y quiénes no son. Pero los que son verdaderamente, dicen, yo te guardaré. Ahora, unos teólogos dicen, simplemente te va a guardar, pero no te va a llevar. Otros dicen, sí, te va a llevar. Uno dice, no, te va a poner a buen recaudo nada más. Pero la palabra aquí que dice, yo te guardaré de la hora de la prueba, es una palabra que tiene que ver cuando, a ver, ¿recuerdan ustedes cuando Jesucristo está dando la parábola del trigo y la cizaña? ¿No? Dice que sembraron trigo, pero vino en la noche el enemigo y echó la cizaña. Y dice que crecieron las dos juntas. Entonces van donde el dueño y dice, oye, ¿sabe qué? Ha crecido el trigo y la cizaña juntas. ¿Sí? Y le dicen, ¿quiere que arranquemos la cizaña? Y el dueño dice, no, déjalo que crezcan juntos, y cuando ya llega la cosecha, entonces ya va a haber más distinción, y vamos a ver qué es el trigo y qué es la cizaña. Pero ahorita no, porque ambos se parecen. Dejen que maduren, y cuando ya maduran, ya se ve cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Entonces él dice, ahí la cizaña será arrancada y echada al fuego,
y el trigo al granero. Esa palabra arrancar, arrebatar, es la que usa aquí cuando dice la hora de la prueba. O sea que como que Dios va a venir y va a arrancar a su iglesia y aquí las papas comienzan a quemar. Bueno, una pregunta, Sí. pero si es prueba, entonces, yo no entiendo cómo es que Dios puede probar al mundo si el mundo ya sabe su destino, a dónde va a ir. Probaría, ya. Pero claro, o sea, va a haber de todo. Mira, Entonces, Dios sabe que cristianos, yo no diría eso, pero sí va a haber que hay mucha gente que parece pero no es. Pero la prueba es precisamente para, miren lo que otra vez vamos a leer, ¿ya? La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, ¿para qué? Para probar a quién. ¿A quién van a probar? No. Lean el texto. El problema es que no leen el texto. ¿A quién van a probar? Bueno, yo bueno, de repente no tengo un poquito más de entendimiento en esa parte, pero yo creo que si yo pruebo a alguien es porque espero la respuesta de esa persona. Claro, está bien. Que yo sé que, ¿cómo se llama? Que va a responder positivamente, porque si Dios sabe... No siempre vas a probar y va a ser positivamente. Pero si yo sé que el mundo ya está condenado, porque eso dice la palabra de Dios. El hombre es Dios. Claro, pero Dios, o sea, yo también digo, si Dios sabe quién se va a salvar, ¿para qué voy a predicar? ¿Para qué? Dios siempre da la oportunidad a la gente de elegir su destino. Ya, entonces él aquí cuando hace esa prueba dice a los que moran. Ahí otra vez la palabra morar es lo que han echado raíces. Porque una cosa es estar de pasada y otra cosa es morar. Cuando habla de la palabra morar, es personas que han echado raíces en la tierra y no quieren ser arrancadas. Y eso entonces va a venir una prueba para ver si verdaderamente esas personas que tienen religión, que incluso a mí me pone a pensar, y esto gravita en mí, cuando nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 le dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, hicimos milagros, hicimos esto, el otro, y él le dirá, no os conozco. ¿Cómo es que él va a decirle eso? ¿Y por qué? Porque tenían religión. Y dice ahí claramente, en tu nombre, ni siquiera dice yo en Alá o en Mahoma, no, dice en tu nombre, o sea, personas que hacían milagros, personas que hacían cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo le va a decir, pero yo no los conozco a ustedes, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso quiere decir que ellos han engañado a mucha gente con milagros y han engañado a muchas personas diciéndole que esto es la verdad, utilizando el nombre de Jesucristo y llevándolos al infierno. Y algún día esto se va a tener que desenmascarar. Algún día esto tiene que salir a la luz. ¿Cuándo? Cuando venga la prueba. Cuando venga la prueba, porque es a los moradores de esta tierra. Porque los cristianos nos vamos. Ahora, claro, ahí hay otra cuestión que quizás eso te confunde a ti, porque dice que muchos cristianos que no están bien, ¿qué va a pasar? Dice que se quedan, ¿no? Se quedan. Como les digo, esto es, de acuerdo a las posturas, es un poco controversial, ¿no? Pero lo que yo digo es, ¿para qué yo voy a estar? ¿Para qué yo voy a estar en ese declive de vaivén? Si yo puedo estar bien con Cristo y irme cuando Él venga. Así pase la prueba, así no haya prueba, así no haya nada. ¿Para qué? ¿Qué me cuesta a mí? Simplemente mantenerme firme, nada más. Es como que una vez le preguntaron a un pastor, ¿el infierno existe? El pastor dijo, sí.
y que Dios tan mal lo va a mandar al infierno, y comienza a argumentar todo, así que el pastor dijo, aguanta. Antes de estar en discusión, nadie. Si el infierno no existe, tú y yo, al morir, no pasó nada. Ninguno se va a quemar, ninguno va a estar. Pero si el infierno existe, ¿quién pierde? ¿Quién pierde? Y eso es lo que pasa aquí. Que si yo me voy o me quedo, pero ¿para qué? Si la Biblia te está diciendo, persevera, sigue adelante. Y el Espíritu Santo está contigo para darte la fuerza, la fortaleza y todas las herramientas necesarias para que puedas llegar triunfante al reino de los cielos. Bien, ¿hay más preguntas? Bueno, el tiempo de civilización también es uno dice que es más que todo para llegar al exterior, Puede ser, hay, como te digo, hay muchas posturas. No podemos ser radical ahí. Como te dije, yo ya vi mi postura, ¿no? Pero son posturas, como te digo, no es algo como para decir así va a ser. No. Porque si ustedes leen la cantidad de libros que hay de teólogos, muchos tienen y afirman de una manera muy, claro, tienen base bíblica también, no, yo no creo que no, porque la Biblia no nos dice exactamente. ¿Y sabes por qué creo que no nos dice exactamente? Para que no nos agarremos de ninguna postura y seamos fieles. Para eso. Para que no diga, por acá tengo una salida, ¿ya? O por acá tengo una puerta de escape. No. Por eso es que quizás la Biblia no nos dice. Lo único que nos dice, sé fiel hasta la muerte. Y entonces te voy a dar la corona de vida. Pero a veces nosotros buscamos por dónde más o menos podemos sacarle la vuelta, ¿no? Hermano, yo pienso que, ¿cómo se llama? Los textos que usted nos ha enseñado, básicamente se refiere, creo yo, ¿no? a que el cristiano tiene que pasar por estas cosas para que pueda llegar a la presencia de Dios. Pero si llevamos de repente la vida como que estamos llevando la vida, el estilo de vida, el cristianismo que estamos llevando ahorita, de repente nosotros mismos puede causar ahí una duda de que podamos estar allá por una comodidad, ¿no? Que aparentemente no tenemos ahora, ¿no? En comparación del Dios cristiano que sigue en la calle se ve, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que el Espíritu Santo que ellos sí? Ya, pero mira, hermano, acá hay algo interesante. Quizás nosotros no vamos a sufrir como padecieron los antiguos cristianos, aunque en algunos países sí, en China, por ejemplo, en los árabes, lo degollan ahí, le cortan la cabeza a los cristianos, queman sus iglesias. En China se está viendo la persecución que hay contra los cristianos, que los meten presos, le quitan sus cosas y aún a veces los matan. Así que ahí están viviéndola igualito. Ahora, nosotros estamos en un ámbito cristiano, ya sea católico, sea protestante, sea testigo, sea mormón, todos creen en Jesucristo. Así que no hay, tenemos libertad de culto. ¿La lucha contra qué es acá? ¿Cuál es nuestra lucha acá? Yo puedo salir a la calle y predico a Jesucristo y nadie me va a agarrar piedra, nadie me va a meter preso, no me van a matar. ¿Cuál es nuestra lucha entonces acá? No hay de fe. Porque, o sea, más que nada pienso yo, es por el entendimiento de la palabra de Dios. Porque yo digo, no, si ahorita hubiera una persecución así que levantar acá, como lo que contó el hecho, claro, eso sucedería, ¿no? Y eso les pasó a esas personas que también sucedieron por el desconocimiento que tenían de la palabra. Yo creo que no desconocían, sino que no eran. Ahora,
aquí viene la parte más cuestionable ahora, ¿no? Quizás ahora no nos están persiguiendo por nuestra fe, no nos están torturando por nuestra fe, no nos están metiendo presos por nuestra fe, no nos están matando por nuestra fe. ¿Nuestra lucha contra qué es ahora? Ya lo dijiste tú hace un momento, con el estilo de vida. ¿Tú sabes lo que es renunciar al pecado, a tus deseos, a tu concupiscencia? ¿Tú sabes lo que es eso? Porque si no me persiguen, no me están matando, no me están torturando por mi fe, ¿por qué no estoy bien? ¿Por qué no estoy fiel? ¿Por qué? Simplemente por el estilo de vida que llevamos, por la libertad que nos damos, porque no queremos sujetarnos a Dios, porque no queremos obedecer a Dios. Y entonces vivimos una vida que en equidistante somos religiosos, pero seguimos viviendo nuestra propia vida como queremos. Y seguimos pecando, y seguimos ahí yendo a la iglesia, seguimos cantando, pero también tenemos nuestras cositas por ahí, y en ese vaivén de estilo de vida no estamos siendo fieles, no estamos siendo cristianos auténticos. Y por eso ahí está nuestra lucha. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos, o sea, tú, preséntate, tú eres el sacrificio ahora. Y un sacrificio es algo que sufre, que se quema. Y ese sacrificio tienes que hacerlo tú cuando vienen los deseos, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen los deseos de pecar. Ahí tienes que negarte, ahí tienes que sufrir, ahí tienes que aguantarte. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos ayuda. Pero ahí está la guerra ahora. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra toda esa hueste de maldad que por un lado nos está tratando de apartar de Dios a través de este sistema que se llama mundo. Y la gente, sin darse cuenta, los cristianos, mejor dicho, sin darse cuenta, a veces están yendo esa corriente, este mundo. Porque hay que vivir, pues, hermano. Mire, creo que fue Barclay, él pone tres azotes del diablo que vino a lo largo de la historia. El primero es que el diablo dijo: matándolo a los cristianos, lo desaparezco. Y eso hizo con nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: muerto el perro, se acabó la rabia. Pero nunca pensó que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar y el diablo iba a ser vencido y la muerte. Entonces, dijo: como ya Cristo se fue, a los cristianos los voy a perseguir. Y utilizó a Roma, utilizó a Grecia, utilizó todas las persecuciones. Ahí cuando ustedes leen esa parte que dice: porque vas a sufrir 10 días, ahí no están 10 días, sino son 10 periodos que hubo en la historia donde los cristianos fueron perseguidos a muerte por el Imperio Romano. Y muchos murieron. Pero ¿saben? Cuando más morían, más cristianos se reproducían, más cristianos aparecían, más gente se convertía. Y entonces el diablo fracasó ahí. ¿Qué hizo después el diablo? Dijo: no puedo por ahí. Entonces lo que voy a hacer es pervertir su doctrina. Y empezaron a aparecer un sinnúmero de sectas religiosas cristianas, de gente que profetizaba el Evangelio, pero un Evangelio distorsionado. Y contra eso es que Pablo y Pedro predican, contra los falsos maestros, los falsos profetas que se meten a las iglesias y comienzan a enseñar herejías, llevando a la gente al infierno. Eso hizo el diablo.
Pero el siglo XVI aparece Martín Lutero y vuelve otra vez a poner la escritura, la Biblia, como la única regla de fe y conducta. Y la doctrina cristiana empieza otra vez a cambiar esto. Y el diablo dijo, pucha, fracasé. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? Entonces el diablo se acuerda de la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan? Miren Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 14. Eso es lo que el diablo está haciendo ahora. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué cosa? Fornicación. ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿Qué enseñó Balaam? Que Jesucristo dijo, yo aborrezco esa doctrina, pero que tú la tienes ahí. ¿Sí saben quién es Balaam, no? ¿Quién es Balaam? No es un juego de pinball, ¿eh? Balaam, ¿eh? No, Baal es otro, Baal no, Baal es un dios. ¿Quién fue Balaam? Un profeta. Y fue un profeta de Dios. El rey Balac lo contrata a Balaam y le dice, mira Balaam, el pueblo de Israel está viniendo como un galope conquistando para tener la tierra prometida. Pero yo quiero que tú maldigas, porque tú eres un profeta, maldice ese pueblo, y entonces al maldecir ese pueblo ya te va a caer la maldición y ya no va a avanzar. Entonces contratan a Balaam, y Balaam por dinero le paga bien, y él sube a la colina y quiere maldecir al pueblo de Israel. Pero dice que cuando él quiere pronunciar maldición, más bien le sale bendición. Él quiere maldecir, pero Dios no le permite, y entonces, en vez de maldecir, le sale bendición. Y entonces Balac se amarga, oye, por la pura te he pagado, por la pura te he pagado tanta plata y no puedes. Entonces Balaam dice, no, no se puede. Entonces Balaam le dice, te voy a decir lo que vas a hacer, le dice. Te doy una recomendación. ¿Qué cosa dice? ¿Saben por qué Dios los protege a ellos? ¿Saben por qué Dios está con ellos y es imposible romper esa barrera? Porque ellos son fieles a Dios. Ellos honran a Dios. Ellos respetan a Dios. Ellos guardan sus mandamientos. Y por eso Dios los protege. ¿Qué vas a hacer? Dice Balaam. Dice Balac. Búscate un montón de chicas, ponle minifalda, un escote por acá, agarra a esa chica, dice. Y mándalos ahí a los muchachos de Israel, mándalos ahí, a que los seduzcan, a que los atraiga, a que despierten en ellos esos deseos pecaminosos. Y vas a ver cómo Dios se aparta de ellos. Y ahí entonces tú lo vas a ganar. Esa es la doctrina de Balaam. Miren lo que dice ahí, una vez más. Pero tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué enseñaba Balaam? Dice acá. A poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los hijos y a cometer ¿qué? Ya, eso le dijo.
métele dioses y mete a esas chicas ahí para que el pueblo se degenere, forniquen como quieran, y entonces la presencia de Dios se va a ir de ellos, porque la Biblia dice, vuestro pecado ha hecho división entre Dios y ustedes para no oírlos. Y cada vez que el pueblo se apartaba de Dios, cada vez que el pueblo se iba tras otros dioses, dejaban desprotegido. Y por eso sus enemigos lo subyugaban, lo esclavizaban. ¿Por qué se fueron cautivos 70 años a Babilonia? Porque se apartaron de Dios. ¿Por qué estuvieron en Egipto 400 años? ¿Por qué el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, toda su vida ha vivido bajo el yugo de la esclavitud y aún de la propia desaparición? ¿Por qué? Porque es un pueblo rebelde, no quiere sujetarse a Dios, es un pueblo desobediente. Y Balaam le está diciendo eso, haz eso, le dice. Porque si ellos pecan, Dios se va a ir de ellos. Porque el pecado hace división entre Dios y ellos. ¿Y Balaam qué hizo Balaam? Dijo, ya, muy bien. Y mandó a las chicas. Y las chicas fueron con otros dioses, con otros. ¿Y qué hicieron los muchachos? No solo los solteros, ¿no? También los casados. A las chicas también les mandó ahí sus, así como esta guerra, así. Y entonces el pueblo comenzó a fornicar, comenzó a irse tras otros dioses y los apartó. Esa es estrategia diabólica. Esa es estrategia del diablo. Y eso es lo que el diablo está haciendo ahora con las iglesias. Eso es lo que el diablo está haciendo con el mundo. Si yo le dijera, en el 2005 se hizo una estadística, ¿cuántos divorcios había en el pueblo cristiano? De cada 10, 3. De cada 10 matrimonios, 3 se divorciaban. En el 2016, que se hizo la encuesta, otra vez, de cada 10 matrimonios, 6 se divorciaban. En el pueblo cristiano, donde está prohibido el divorcio, se ha hecho uno en el 2019. De cada 10 matrimonios, 7 acaban en divorcio. Solo 3 nomás permanecen. Si les dijera cuántos pastores han caído por fornicación. Yo admiraba bastante, hermano, a Rabbi Zacarías. Fue uno de mis maestros favoritos que yo escuchaba siempre. Y también mi sobrino Julio, que es pastor allá en la iglesia Betel. Él es director del seminario bautista. Él casualmente se convierte con un cassette que yo le di de Rabbi Zacarías. Y él en sus testimonios lo dice, ¿no? Al final de su vida, lo que dicen de Rabbi Zacarías, que había tenido su amante. Hace poco, un famoso pastor Loxon tuvo que salir públicamente a declarar que también había sacado los pies del plato. O sea, gente de alto nivel, gente que no podemos decir, pero yo, usted, que no... Siervos de Dios, hombres que predican a una multitud. De pronto lo vemos involucrado en aspectos inmorales, hermano. Ahora, ¿cómo quedan esos seguidores de él? ¿Cómo quedan los seguidores de él? Si ellos lo hacen, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? Entonces, lo que ahora el diablo está haciendo es pervertir el evangelio
es crear todo un sistema corrupto y corruptible para que los cristianos que deben estar fieles a Dios, que deben estar leyendo la Biblia, intercediendo por este mundo que está corrupto, estamos siendo poco a poco jalados a ese sistema mundo para vivir como los demás. Por eso es que ahora ya casi no hay diferencia en la forma de vestir de un cristiano y de alguien que no es cristiano. No hay forma de distinguir cómo habla un cristiano y cómo habla un no cristiano. Parecen que son iguales. Y así puedo decir muchas cosas. Eso es lo que el diablo está haciendo ahora. Y no nos damos cuenta, estamos siguiendo la corriente de este mundo. Como decía mi tío Benjamín, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Pues. Y los cristianos estamos así, caminando, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es lo que ahora el diablo está haciendo. Ya no los está matando, sí, que en algunos países sí. Ya no los está engañando, ahora los está pervirtiendo. Y hay iglesias gay. Hay iglesias que te permiten todo. Cristianas. Hay iglesias donde ya la gente, los muchachos pueden convivir y pueden tocar en un ministerio de alabanza. Pueden estar en fornicación, pero como tocan bien, pueden dirigir un culto a los santos de Dios. Un predicador puede estar en fornicación o en adulterio, pero sigue predicando y sigue enseñando. Y la iglesia se está pervirtiendo. Esa es doctrina diabólica de Balaam. Por eso es que este es el tiempo donde más necesitamos acercarnos a Dios. Ese es el tiempo donde más necesitamos que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra en nosotros. Ese es el tiempo donde debemos pedirle a Dios por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestras esposas, por nuestros hermanos, por la iglesia, y predicar la sana doctrina. Y como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Debemos esforzarnos, debemos luchar, porque estos tiempos son los tiempos más perversos que estamos viviendo, hermano. Ya no nos están persiguiendo, ya no nos están matando, pero las iglesias están siendo infiltradas por corruptos y corruptibles para hacerlo pervertir. Gracias a Dios, hermano, que Jesucristo en Mateo 16 dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No es que el diablo está sacando la iglesia, no, es la iglesia la que está golpeando la puerta del infierno para sacar a la gente. A veces nosotros creemos que nos estamos defendiendo. No, hermano, el poder está con nosotros. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para tener plata, para tumbar gente, para hacer... No, recibiréis poder para que la fuerza del Evangelio, el poder del Evangelio, desarme al diablo, tumbe todas esas potestades del infierno y la gente pueda ser salva. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y tú y yo somos eso, hermano. Tú y yo somos llamados a ponernos en la brecha y orar para repeler a toda la fuerza del infierno, porque en el nombre de Jesucristo el diablo se va. El problema es que hemos caído en una apatía religiosa, que solo nos conformamos con ir a la iglesia los domingos, nos conformamos simplemente con estar sentados y cantar y alabar y después irnos a nuestra casa a ver televisión, a ver, bueno, no quiero seguir diciendo más, pero estamos adormecidos
por un sistema que nos está diciendo que la vida hay que vivirla, que hay que disfrutarla, que está bien, vive, disfrútala, pero no te olvides que eres cristiano y que tienes una responsabilidad con este mundo, y con tu patria, con tu nación y con esta sociedad. ¿Por qué ha aumentado tanto la violencia, las muertes? ¿Por qué ha aumentado tanto esos que paran ahí pidiendo plata y extorsionando a la gente? ¿Por qué? ¿Dónde está la iglesia, hermano? ¿Dónde está la iglesia? Dígame dónde está. Fuera bueno durmiendo, hermano. Están viendo la novelita barata de la tarde. ¿Sabe quién es el Dios de este siglo? Es Magali. Todos se sientan ahí, concentrados, a recibir toda esa basura de la que le sacó la vuelta, que este se sacó acá, que por allá, y ahí están, recibiendo toda esa información y aplaudiendo ahí a Magali. ¿Y qué de los hombres? El fútbol no es nuestro Dios. Esto, bueno, pero esa es nuestra realidad. Y eso es lo que el diablo está haciendo ahora con las iglesias, hermano. No nos dejemos adormecer, no caigamos en ese sopor, sino, como dijo nuestro Señor Jesucristo, pongámonos en la brecha y en el poder de Él vamos a echar fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos, sanarán, reprenderán cosas, todo lo que dice en Marcos 16. Eso no se está viendo. Yo espero el día, hermano. Y no quiero morirme antes de ver un avivamiento en las iglesias evangélicas. Esperemos eso, hermano. Amén. Esperemos eso. Pero eso es tú y yo comprometiéndonos con Dios. Muy bien, hermano. Ya no queremos esperar, vamos a poner el pie y vamos a orar. Muy bien, mis hermanos. Perdónenme si he sido un poco duro. Perdónenme si a alguien le he pisado los talones. Pero lo hago en el amor de Dios y también predicándome a mí mismo. Predicándome también a mí mismo. Porque si no yo sería un hipócrita en exigirle a ustedes lo que yo mismo no estoy haciendo. Pero cuesta, hermano. Cuesta y a veces caemos y luchamos, pero sigamos adelante porque Dios está con nosotros. Vamos a orar. Gracias a nuestro Padre y Dios en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos lleva siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra comprendemos, Señor, nuestro estado espiritual. Y, Señor, estamos derrotados. Pero pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos llene, nos fortalezca y nos dé la fuerza necesaria para luchar contra las huestes espirituales de maldad, para predicar tu palabra y para vivir, Señor, el Evangelio conforme a tus demandas, para vivir, Señor, en santidad, para mostrar al mundo que tú vives en nosotros. Y solo lo podemos hacer en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aviva tu iglesia en estos tiempos. Aviva a cada hijo tuyo. Dales la sabiduría, el conocimiento y el poder para salir, Señor, y hacer frente a este mundo, porque las puertas del infierno no pueden resistir al embate del poder de Dios. Gracias, mi Dios. Llévalo con bien a mis hermanos, guárdalo de todo mal, Señor. Bendice su vida, su trabajo, su negocio, sus estudios, Señor. Y que ellos sigan triunfantes y victoriosos rumbo a la tierra prometida. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor.
Amén.